Muchas gracias a Joaquín y a los resto de los organizadores del espacio para la invitación para comentar este texto de Miller, que yo la verdad ya no me acordaba de él y me ha encantado volver a leerlo. Es un texto, a mí lo primero que me pareció chocante al tomarlo es que comience a hablar del barroco. Bueno, que lo que me pareció más chocante, nada más abrir el libro, ya digo, tenía el artículo ya, es que para hablar de la familia, Miller empiece por hablar del barroco. ¿Qué puede tener que ver el barroco con la familia? Miller no nos lo explicita, sino que comienza por recordarnos que Lacan, en el seminario 20, se coloca él a sí mismo del lado del barroco. Después Miller apunta que la estética del barroco es una búsqueda del efecto. El barroco es una estética espléndida, espectacular, que busca llamar la atención. ¿Pero qué busca Lacan con el barroco? Bueno, antes de responder a esto, reparemos un minuto en las diversas maneras que tiene el barroco para captar nuestra atención, para captar nuestra mirada. Son numerosas. Su preferencia por las líneas curvas y dinámicas frente a las rectas y estáticas, su ornamentación exuberante, sus formas excesivas. Pero hay una de ellas que, aunque no la destaca Miller, me parece esencial para esclarecer por qué a Lacan le interesa el barroco: el claro oscuro. El barroco es inseparable de un nuevo régimen de luz. Una tenue línea separa la luz y las tinieblas, los bienaventurados y los condenados, lo claro y lo oscuro. Pero no se trata de una oposición. Tintoretto y Caravaggio sustituyen el fondo de tiza blanco que prepara el cuadro por un fondo sombrío, marrón rojo, sobre el que colocan las sombras más espesas y pintan directamente, degradando hacia las sombras. El cuadro cambia de estatura. Las cosas surgen del plano del fondo. Los colores brotan del fondo común que manifiesta su naturaleza oscura. Las figuras se definen por su recubrimiento, más que por su contorno. Lo que importa destacar es esta especial relación que el barroco propone entre los opuestos: la desaparición del contorno, la difuminación y, en el fondo, la inseparabilidad de lo claro y lo oscuro, de la luz y de las tinieblas, pero también de lo interior y lo exterior, de lo visible y lo invisible. Pero, ¿por qué esto interesaría al psicoanálisis? Por el lado del claroscuro, el barroco anticipa de algún modo una concepción del ser humano que está en Freud. En el seminario La ética del psicoanálisis, Lacan afirma: no reconocer la filiación o paternidad cultural que hay entre Freud y cierto vuelco del pensamiento, manifiesto en este punto de fractura que se sitúa hacia el comienzo del siglo XVI, pero que se prolonga poderosamente sus ondas hacia el final del siglo XVII, equivale a desconocer totalmente a qué tipo de problemas se dirige la interrogación freudiana. Sabemos que uno de los vectores fundamentales de la interrogación freudiana es la de si es cierto que el deseo humano se mueve por la búsqueda del placer. Ello le llevó a distinguir dos principios en el psiquismo: el principio de realidad y el principio del placer, pero su interrogación terminó por conducirle a su descubrimiento de un más allá del principio del placer, donde justamente ya no se trata de una oposición, sino de algo que, excediendo a los dos principios, desemboca en esa extraña satisfacción en la que el placer y el displacer, del mismo modo que lo claro y lo oscuro, se difuminan, se prolongan el uno en el otro, en una suerte de banda de bohemios, donde no hay ni cortes ni discontinuidad.
de esta inseparabilidad entre el placer y su más allá, da cuenta el concepto de goce. Y esta es una de las razones fundamentales por las que Lacan se interesa en el barroco. El barroco y también el propio estilo de Lacan nos conducen aún más allá de la homeostasis, aún más allá del principio del placer. A eso alude Miller en este párrafo que recoge. Hay razones fundamentales del porqué del estilo barroco de Lacan y psicoanálisis. Según su lectura de la metapsicología freudiana, el estado normal del ser humano es dormir. La gente duerme. Lo que significa el principio del placer es que siempre elegimos dormir. Es lo que se llama la homeostasis. Quedarse siempre en el mismo estado. Por eso, para Lacan, la función de la enseñanza analítica y de la práctica analítica es despertar a la gente que duerme. Por eso va hacia el barroco, que es la forma extrema de ese despertar intenso de la percepción. Y lo que él llama lo real es lo que el funcionamiento cómplice de los dos principios no logra entorpecer: la sexualidad. Hay siempre en la sexualidad un elemento que no se deja entorpecer. Es lo que Lacan ha llamado el plus de. En la sexualidad hay un goce en exceso que desborda los límites del placer. Un exceso que puede ser disruptivo, doloroso, vinculado a lo real que escapa a la simbolización. El barroco, en tanto, se caracteriza por su estética del exceso, la ornamentación y los cuerpos exuberantes, pero también los cuerpos dolientes y la intensidad emocional. Evoca algo de ese exceso que Lacan asocia con el goce. Sin embargo, no es solo la evocación de este goce en exceso lo que le interesa a Lacan en el barroco. Le interesa aún más aquello que del goce no puede ser representado en la imagen artística. Aunque se ocupó del barroco a lo largo de buena parte de su enseñanza, es en el seminario Aún donde Lacan presenta su elaboración más acabada en torno a las relaciones del barroco con el goce. En una lectura, creo que cercana a la de Beisbach, el barroco arte de la contrarreforma, Lacan sostiene que el barroco es el arte de la contrarreforma. Imbuidos del espíritu contrarreformista, los artistas plásticos colocaron a Dios en el centro de la vida social. Y lo hicieron a través de la representación de su incidencia en el cuerpo de los seres humanos. Esta incidencia de Dios en los cuerpos se concretó en primer lugar en las obras sobre los místicos, como se advierte en el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Este tipo de trabajos muestran el momento gozoso en el cual Dios interviene en el cuerpo. Pero en segundo término, el espíritu contrarreformista se materializó en los trabajos sobre Cristo en la cruz. Toda una línea de la cultura barroca está centrada en la representación del cuerpo sufriente de Cristo en la cruz. Cristo, aún resucitado, vale por su cuerpo, remarca Lacan. Los artistas plásticos nos centran en Dios a través de su manifestación en el cuerpo torturado de Jesús, pero también a través del cuerpo de los mártires. Más aún, las representaciones mismas son mártires, dice Lacan. Pero lo que me interesa subrayar es que para Lacan, la clave de la pintura barroca se encuentra no tanto en lo que se ve, sino en aquello que no se puede ver. En esas escenas que exhiben un amontonamiento de cuerpos gozando, aún en su sufrimiento, hay algo que los artistas nunca representaron. En Aún, Lacan escribe: en todo lo que se desprendió por efecto del cristianismo, en especial en arte, por eso voy a dar en el barroquismo ese que acepto que me encasqueten, todo es exhibición de cuerpos que evocan el goce. Y créanme, pues es el testimonio de alguien que acaba de regresar de una orgía de iglesias genitales, su hermano era obispo. Todo menos la copulación. No en balde no está presente. Está tan fuera de campo como lo está en la realidad humana.
a la cual sustenta, empero, con los fantasmas con que está constituida. Para Lacan, el arte del barroco evoca el punto exacto en el cual se revela en el otro una mujer. En esa orgía de cuerpos gozantes, no solo falta la copulación, sino que a través de esa falta, el barroco se las ingenia para evocar y al mismo tiempo velar otro agujero, el agujero de la inexistencia de la relación sexual. En efecto, pocas líneas después de esta frase, donde comenta la falta de la cópula en los cuadros barrocos, Lacan alude a otro agujero. Dice así Lacan: hay allí un agujero, y ese agujero se llama el otro. El otro, en tanto que en lugar de la palabra, por estar depositada, funda la verdad y con ella el pacto que suple la inexistencia de la relación sexual. El alcance de estas escenografías barrocas, que evocan el gozo, debe medirse no solo por ellas mismas, sino por lo que falta en la escena, y desde la cual toman su fuerza. Esto que falta, y que les da toda su fuerza, no es solo la copulación, sino el agujero de la relación sexual, que es evocado y al mismo tiempo suplido y velado por ese goce en exceso de los cuerpos dolientes. Esta, la relación sexual, dice Lacan, está tan fuera de campo, en el cuadro, como la realidad humana a la que, sin embargo, sustenta con los fantasmas de los que está constituida. La estructura de la realidad es fantasmática y tiene por función, tanto en el arte como en la religión, como en la vida psíquica, velar un real insoportable. El velo tiene, pues, en Lacan una función esencial: protegernos del horror frente al agujero de la no relación sexual. El barroco, con todos sus oropeles, con su orgía visual y espectacular de cuerpos gozantes, es el velo que oculta una nada. En el arte barroco, este velo funciona de un modo muy peculiar. No solo cubre el horror, es también aquello que nos advierte, como en una metamorfosis, de su proximidad inminente, sugiriendo al mismo tiempo que velando el agujero de la relación sexual. Algunas de las obras artísticas del barroco evocan, quizás mejor que ninguna otra en la historia del arte occidental, el misterio de la sexualidad. Y esta es la razón fundamental, a mi parecer, por la que Lacan se interesa por el barroco. Retomando el comentario de Miller opone la estética barroca a la estética china. El arte que queremos en Occidente es un arte que nos fuerza a mirar, que llama nuestra atención, y en ese sentido el barroco es el colmo de nuestra estética. Al contrario, en Oriente se elogia lo insípido, lo soso. La conclusión de esta contraposición entre la intensidad del barroco y lo soso de la estética china es que parece que hubiera una preferencia oriental por la homeostasis, por el principio del placer. Siguiendo la distinción kantiana, la estética china se correspondería, según Miller, con la categoría de lo bello, mientras que la elección occidental ha sido romper con la armonía. De ahí la valoración de lo sublime, que es un desgarro de la armonía, situando al goce del lado de la intensidad, hasta hacer su valor. ¿De qué lado colocaríamos al analista? Para Miller, el analista se sitúa del lado de lo soso, y nos recuerda que en Variantes de la cura tipo, Lacan presenta el no actuar del analista como una manera de estar en la posición del tal. ¿Por qué el analista soso? Porque en psicoanálisis se trata de dividir al sujeto. No se trata de que adquiera armonía alguna, sino de hacerle experimentar su falta en ser. ¿El analista soso sería lo mismo que ocupar el lugar del muerto? No lo sé. Miller no pronuncia este término. Nos dice que un analista soso es un analista que no tiene forma. Y eso porque es más bien del lado del sin forma
que puede estar disponible para el fantasma del paciente. Es el fantasma del paciente el que le da forma, a veces amable, otras no tanto, y el que le otorga un sabor. Pero la disciplina del analista es aprender a ser sin sabor propio, de tal manera que el paciente pueda experimentar los sabores de su vida paladeando al analista. Entiendo, pues, que el analista soso es el analista que deja de lado su goce, en tanto sujeto, para permitir que el analizante pueda captar el suyo y, añadiríamos, hacer algo con él. ¿Y la familia? ¿De qué lado situaríamos a la familia? ¿Del lado del barroco o del lado de los osos? No es una pregunta que se haga Miller en el texto y por tanto no encontramos en él ninguna respuesta. Seguramente cada uno tendrá la suya en singular, pues como nos dice Tolstoy en su inolvidable comienzo de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen entre sí, pero cada familia desdichada lo es a su manera. Por mi parte, podría decir que situaría a mi familia más bien del lado del varón, y que si algo me ha permitido el análisis es que mi familia se haya vuelto un poco más sosa. Bueno, después de este meandro por el barroco, Miller se adentra ya en el tema de la familia. Son tantas las cuestiones que toca que solo podré aludir de pasada a algunas de ellas. Me centraré en un párrafo que me parece esencial y que es también el que muy pertinentemente han elegido los coordinadores de este espacio para ponerlo como presentación. Viene antecedido por una expresión muy viva sobre el psicoanálisis es familiarista o no. El psicoanálisis, nos dice Miller, es solidario con la familia, como el cristianismo, cuya genialidad ha sido elevar la familia hasta lo divino, hasta hablar de la Sagrada Familia, muy importante del barroco, la Sagrada Familia. El psicoanálisis participa de la ideología idílica y los valores que promovía el psicoanálisis hasta, subrayo el hasta, eran valores familiares, hasta el punto de que a los analistas americanos, nos comenta con ironía Miller, les parecía que al terminar su análisis, el analista tenía que estar casado y ser fiel a su pareja. De donde concluimos que, según los analistas americanos, hoy ya no quedarían analistas. Después Miller resume qué es para Levi Strauss la familia. Es un grupo social que posee al menos tres características. Tiene su origen en el matrimonio, está formada por el marido, la esposa, los hijos nacidos y algunos miembros más. Y sus miembros están unidos por lazos legales de derechos y por prohibiciones sexuales. Cabe añadir, a lo que resume aquí Miller, que para Levi Strauss la familia es una estructura, una combinatoria de elementos significantes donde cada uno cumple automáticamente su función, de tal modo que se tiene la impresión de que este engranaje en Levi Strauss funciona según una armonía preestablecida. Lo vemos cuando se ocupa de las tribus primitivas. En ellas hay un sistema de reglas significantes, muy fundamentalmente la ley de la prohibición del incesto, que introducen una armonía y que hacen que todo funcione a la perfección. Sabemos que Lacan tomó apoyo en el estructuralismo de Levi Strauss por el papel determinante que concede a la estructura del lenguaje. Pero para Lacan, si la familia es una estructura, no lo es en modo alguno una estructura donde reina la armonía. Antes bien, lo que Lacan destaca, modificando el estructuralismo, es la discordancia. Y aquí viene este párrafo de Miller, fundamental, es el que han escogido los presentadores del espacio, deslumbrante en su crudeza, del que no puede decirse que sea precisamente familiarista. Lento. ¿Qué podemos decir hoy de esta definición de la familia? ¿Que tiene su origen en el matrimonio? No. La familia tiene su origen en el malentendido, en el desencuentro, en la decepción, en el abuso sexual, en el crimen. ¿Acaso está formada por el marido, la esposa, los hijos, etcétera? No. La familia está formada por el nombre del padre, por el deseo de la madre y por los objetos. ¿Que están unidos por lazos legales, derechos, obligaciones, etcétera? No. La familia está esencialmente unida por un secreto. Está unida
por un no dicho. ¿Qué es ese secreto? ¿Qué es ese no dicho? Ese no dicho es siempre un secreto sobre el goce. ¿De qué gozan el padre y la madre? Fin de la cita. La familia tiene su origen en el malentendido porque la familia es la primera encarnación del otro de la lengua y la lengua está hecha de malentendidos que dejan su marca en el cuerpo, que dejan su marca en el goce de los cuerpos de aquellos que nacen y viven en ella. En la familia hay desencuentro, hay decepción, porque en el inconsciente falta la cláusula que guía lo que es ser un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. En la familia hay abuso sexual porque incluso si hay una ley, la prohibición del incesto, que regula el goce en la familia, esta ley no funciona al modo de ley de Strauss. La prohibición del incesto en ley de Strauss es una ley que funciona perfectamente y que tiene como resultado que los miembros del clan o de la familia eligen su objeto de goce fuera de la familia. Pero lo que Freud descubrió y que nombró complejo de Edipo es justamente lo contrario, que el sujeto se empeña en encontrar su goce no fuera, sino dentro de la familia. La familia tiene su origen en el crimen porque en el inconsciente anida el deseo de matar a aquel al que queremos hacer responsable de nuestra falta de goce o de que el goce encontrado no sea el que esperábamos. Pero el parricidio no es la única versión del crimen familiar. Desde los tiempos más ancestrales, desde Caín y Abel, hasta los tiempos más actuales, anidan no solo en el inconsciente, sino irrumpiendo a veces en lo real, el fratricidio, el feminicidio, el infanticidio. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unida a la familia en medio de semejante discordia? Lo que mantiene unida a la familia, nos dice Miller, es un no dicho, un secreto sobre el gozo, de qué gozan el padre y la madre. Aunque Miller no lo explicite, este párrafo me invita a tomar la familia como un cuadro barroco. Así como el alcance de las escenografías barrocas que evocan el goce debe medirse no solo por ellas mismas, sino por lo que falta en la escena y del cual toman su puerta, la cópula, la relación sexual entre el hombre y la mujer, lo que mantiene unida a la familia es algo que tampoco está en la escena, un no dicho. ¿De qué gozan el padre y la madre? Lacan, nos dice Miller, hace un aporte fundamental cuando vincula el tema de la familia con la lengua para explicar de manera racional el secreto de la familia. La familia es un mito que da forma ética a lo que opera a partir de la estructura. Y las historias de familia siempre son el cuento de cómo le ha sido robado el goce al sujeto. Cuando el paciente habla de la familia, habla por tanto del encuentro con el goce, de los medios de gozar, de la pérdida de goce, de la sustitución del goce verbal. La familia, como lugar del otro de la lengua, es también el lugar del otro de la ley, en primer lugar de la ley de la prohibición del incesto. Es lo que Lacan ha escrito como la metáfora paterna, la relación del padre robador que prohíbe el goce de Lacan. La metáfora paterna, dice aquí Miller, es como la encarnación de la sustitución de la naturaleza por la cultura. De tal forma que esa metáfora, esa sustitución, la opera la lengua misma. Y esto por el hecho de que hablar introduce una pérdida de goce. Bueno, no me voy a dejar llevar aquí por el texto de Miller, que me alarga un poco la cuestión. Lo importante es que esta pérdida de goce incluye también esta captura del lenguaje, incluye la pérdida de los referentes naturales, instintivos, para situarse como hombre o mujer. Y eso es por lo que Lacan ha formulado, todos lo sabemos, su famoso axioma de no existe la evolución social. No existe en el ser hablante esa correspondencia entre un sexo y otro sobre los rieles del instinto que observamos en el animal. Pero la metáfora paterna no es solo una forma de encarnar esa pérdida de goce introducida por el lenguaje, sino que también viene a tratar de suplir esa falta de referentes naturales, instintivos, para situarse como hombre o como mujer. En vano, por supuesto, porque por mucho que el nombre del padre sirviese para regular el goce, abriendo una carretera principal por la que pudiera cinturar el sujeto para orientarse en el laberinto de embrollos, angustias, malestares en las que se ve envuelto todo lo referente a la sexuación, el nombre del padre nunca podrá resolver
el misterio del goce. ¿De qué gozan el padre y la madre? El nombre del padre nunca podrá hacer existir la relación sexual. No podrá hacerla existir, pero, y esto no es cualquier cosa, el nombre del padre sí puede velar su imposibilidad. El nombre del padre es un velo que cubre lo real de la imposibilidad de la relación sexual. Oculta, por así decirlo, el carácter irremediablemente traumático de la sexualidad, haciendo de la imposibilidad un misterio, un secreto. ¿De qué gozan el padre y la madre? Como en el cuadro barroco, en la familia, el agujero de la no relación sexual queda cubierto por un velo de misterio. ¿Qué ocurre? Voy a prolongar un poco este texto de Miller con una pregunta hecha desde nuestra contemporaneidad más reciente. ¿Qué ocurre cuando este velo se levanta o se rasga? La desgarradura del velo no se produce de una vez. Es un proceso que comienza ya a insinuarse en la cultura que le tocó vivir a Freud y que en la nuestra se va acentuando de una manera tal que aún estamos lejos de poder medir sus efectos. Los adolescentes de hoy viven en una época, la del discurso hipercapitalista, en la que el velo que preservaba el misterio del sexo parece haberse levantado por completo. De tal modo que hoy se topan con la inexistencia de la relación sexual de una manera mucho más abrupta. Es como si ya supiesen de antemano que no existe la relación sexual. Me apoyaré en un libro excelente de Domenico Cosenza, recién publicado, Clínica del exceso, que proporciona algunas claves fundamentales para sopesar algunos de los efectos de esta desgarradura del velo. Cosenza, partiendo de Lacan en su prefacio al Despertar de la Primavera, distingue dos tiempos lógicos en la iniciación sexual del adolescente. Un tiempo primero que es el tiempo del velo. La construcción de un velo permite al sujeto un encuentro con lo real del goce sexual enmarcado en un escenario de semblantes. Esto le permite al sujeto, por un lado, mantener la creencia de que la relación sexual existe y de que hacer el amor con un partener significa algo, tiene una significación y también la tiene en el inconsciente. Esa significación inconsciente puede aparecer, como subraya Lacan en el Despertar de la Primavera, en el prefacio del Despertar de la Primavera, en los sueños que tienen los adolescentes y que ponen en escena la relación sexual con su pareja. Por otro lado, el velo introduce una mediación entre el joven y el encuentro con lo real del goce, convirtiendo este encuentro en algo sostenible para el sujeto. El tiempo 2 acontece cuando, tras las primeras vicisitudes de la vida sexual y amorosa, el joven descubre que detrás del velo que preservaba el misterio del sexo no hay nada. En otras palabras, cuando descubre que más allá de los encuentros sexuales, más o menos logrados, no hay relación sexual, que es imposible hacer uno con la pareja, en el amor, en el goce. El sujeto puede rechazar de diversas maneras lo que encuentra durante este tiempo lógico, pero hasta que no asume este encuentro traumático con la no relación sexual, pasaje que sería ya el tiempo 3, no podemos decir que verdaderamente dejó atrás la adolescencia. A diferencia de lo que era la iniciación sexual en tiempos pasados, la adolescencia contemporánea se caracteriza por la ausencia del velo que preserva el misterio del sexo en el discurso social. Y esta ausencia del velo que preservaba el misterio del sexo no es sin efectos. En los casos más graves, el encuentro traumático con el goce sexual, al carecer de una mediación simbólica que lo humanice, se vuelve insoportable. Son casos en los que el fracaso del sujeto no se presenta como un desencanto frente a una idealización previa, sino como un fracaso de partida, un rechazo que no le permite asumir una posición sexual. En las psicosis desencadenadas, en la pubertad, esto es bastante evidente. Pero hay muchas otras situaciones en las que los jóvenes quedan atrapados
y no hallan una puerta de entrada o una solución para la iniciación sexual. Cosenza sitúa aquí lo que él denomina las patologías del exceso. Se presentan como alternativas al fracaso de la vida de la sexuación y como soluciones regresivas que impiden la separación, donde el sujeto permanece apegado al objeto de goce primitivo, autoerótico, mítico, en una dependencia de los objetos inanimados de su pasión, el alcohol, las drogas, la comida. Un goce total, un goce uno sin otro, como alternativa a la descripción imposible de una sexuación propia del goce. Pero aún en los casos más graves, los efectos de la caída del velo se observan en el desencanto del sexo, a través de la banalización de la libertad sexual, en la intensificación del autoerotismo vinculado al consumo pornográfico, en cierta indiferencia y apatía a gnosis, en la pérdida del deseo. Este menor interés por la vida sexual y amorosa se contrapesa también con un aumento por el reconocimiento narcisista de la propia imagen. Bueno, todo esto conforma, lo podemos llamar, esta pornografización de la vida en general, no solo la pornografía en concreto, sino esta especie de pornografía general de la vida, donde ya todo el mundo cuenta sus cosas más íntimas y sus chismes más íntimos en las redes o en la televisión o en los Sálvame. Todo esto conforma un escenario, digamos, de la época muy pornografiada en un sentido general, cuyas consecuencias aún somos no del todo capaces al menos de calcular. Otra de las consecuencias de la caída del velo, que preservaba el misterio del sexo, es la pobreza fantasmática y la ausencia de la novela familiar, que se constata muchas veces en las sesiones con los jóvenes. La desconexión del inconsciente como lugar de un supuesto saber enigmático dificulta, claro, obviamente, el tratamiento de orientación analítica. Por otra parte, esta ausencia o este debilitamiento del velo fantasmático deja expuestos a los adolescentes a un encuentro devastador con el goce, al que responden, no pocas veces, no por la vía de la palabra y la simbolización, sino por el pasajero acto. Finalmente, el discurso capitalista deja a los adolescentes expuestos a un contacto constante con los objetos tecnológicos, ordenador, tabletas, móviles, que han cambiado radicalmente la manera de relacionarse con el saber. Los adolescentes, como dice Miller, llevan hoy el saber en el bolsillo. Parece que ya no necesitan del supuesto saber del maestro freudiano, sustituto del padre. Da la impresión de que estamos ante un saber no solo desplegado pasivamente en la gran pantalla de Google, sino un saber activo, el de la inteligencia artificial, que interactúa con nosotros y que tiene respuesta para todo aquello que le preguntemos, desde una receta de cocina hasta los más intrincados problemas matemáticos. Sin embargo, sabemos que el saber que más le interesa al sujeto se encuentra precisamente ahí donde falla el saber universal. Ese encuentro con el horror del agujero de la no relación que ningún saber, ni el de Dios, ni el del Padre, ni tampoco el de la inteligencia artificial, podrá paliar. Ahí donde falla el saber universal, se abre un espacio fecundo donde el analista ha de situarse, en ese espacio que se abre entre la palabra del joven y el encuentro devastador con el agujero de la no relación. La fase de latencia es esa que Freud considera como fundamental, ¿no? Es el momento en que las pulsiones infantiles y sus objetos orales, anales, etcétera, quedan como dormidos. Y es importante porque esto hace, dice, las pulsiones en la fase de latencia, las pulsiones de la infancia, quedan como en parte sofocadas e inhibidas, en parte, esto es importante, sublimadas hacia metas culturales. Lo digo porque la sublimación hoy en día para los chicos no es una cosa que parece que funcione del todo como antes. Voy a decir otra cosa.
bueno, esta relativa pacificación de las pulsiones y la fase de latencia aparece, digamos, cuestionada en el momento de reminiscencia pulsional que significa la pubertad, que es el despertar de la primavera a leer como el despertar de las pulsiones, el redespertar de las pulsiones, digamos. Entonces, evidentemente, en este momento de reminiscencia de todo lo que es la cuestión de lo real pulsional, esto, digamos, suprime esta relativa paz que había en el periodo de latencia, emerge con fuerza la división del sujeto, la angustia, la pregunta por el deseo del otro, preguntas para las que no hay respuesta y que evidentemente hacen surgir la angustia que vemos característica de lo que se llama las crisis de la adolescencia, ¿no? Pero yendo al tema de la latencia, el problema me parece de hoy, y yo estoy de acuerdo, es que hoy, digamos, ha habido una especie de anticipación de la sexualidad en los chicos, los preadolescentes, que es como si la fase de latencia hubiera, si no desaparecido, pues casi. Es decir, los preadolescentes de hoy se ven envueltos, se ven sumergidos en un baño, bueno, los adolescentes y los no adolescentes, pero ellos también, los preadolescentes, en un baño constante de sexualidad. Es decir, que en esta época de hipercapitalismo, ya sabemos que el goce no solamente no está prohibido, sino que hay un permanente empuje a gozar, pero no solamente el goce de los objetos plus de goce, sino el goce sexual. Vivimos en una época que es la sociedad del espectáculo generalizado y muy particularmente del espectáculo pornográfico. Entonces, claro, los chicos de hoy, en una especie, ya digo, efectivamente de acortamiento, de desaparición de la latencia, se ven proyectados a una anticipación de la sexualidad de los adultos que aparecen en la pornografía o en las redes sociales o en fin, en muchos sitios, con todos sus registros del goce perverso polimorfo a golpe de clic en el ordenador, ¿no? Entonces, claro, volvemos al tema del velo. A diferencia de lo que ocurría en las pinturas barrocas, hoy en día los preadolescentes, o incluso todavía más pequeños, se encuentran así, sin velo, con la cópula sexual de los adultos en todas sus variantes. Una cópula sexual que precisamente porque no está velada como en el barroco, sino exhibida y expuesta pornográficamente, paradójicamente ya no vela la inexistencia de la relación sexual, sino que la desvela. ¿Y por qué digo que la desvela? No solo porque aparece la cópula en todas sus variantes, sino porque justamente lo que aparece en la bueno, yo no, o sea, pues yo me equivoco porque tampoco frecuento mucho la pornografía. No sé. No solo poco, un poquito nada más. No me mola, como dicen, no me mola mucho, pero bueno. Ahora ya con esto voy a ver si me confirman. Ahora, a ver si me equivoco yo y no vela nada. Yo tengo que vela y a lo mejor no vela nada. Mi idea es que yo puedo, sin ser una experta de pornografía, puedo saber, a mí me da que la pornografía pone muy de manifiesto la inexistencia de la relación sexual. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ¿qué aparece en la pornografía? Fundamentalmente, me parece que la pornografía aparece del lado macho de las fórmulas de la sexualidad. Ese goce que Lacan sitúa como un goce fálico, profundamente autoerótico, en última instancia masturbatorio, que es el goce del idiota. Y donde no hay ese goce fálico, es un goce autoerótico en el sentido de que, tal y como él lo pone en las fórmulas de la sexuación, el hombre cree gozar del cuerpo de la mujer, pero no goza del cuerpo de la mujer. Goza de un objeto A, un trozo, una parte del cuerpo, pero no de la mujer. En ese sentido, la pornografía muestra bien que no hay relación sexual, que no se goza, el hombre no goza de la mujer y viceversa,
sino que se goza autoeróticamente de un objeto, Y en ese sentido, en la pornografía, al desaparecer todo velo y a aparecer crudamente, digamos, el goce, el goce y el goce idiota, el gozo del uno solo, aunque sea a través de una parte del cuerpo del otro, me parece que muestra de una forma muy cruda la inexistencia de la relación sexual. Y claro, la pornografía levanta este velo que hacía de la sexualidad un misterio. Y además esto, también es una cosa que es importante, y es que en la pornografía, digamos, los chicos prematuramente se ven confrontados no solo a una sexualidad sin misterio, sino a una sexualidad sin otro, sin la prueba del amor, sin la palabra de amor que implica pasar por el otro, por la castración simbólica, y se encuentra con eso, se desayunan y se cenan todos los días con esto. Entonces, a mí me parece que efectivamente este acortamiento de la fase de latencia o esta desaparición, pues tiene efectos importantes sobre los adolescentes, o sobre los preadolescentes, porque no está mediada el goce sexual, no está mediado ni por el deseo ni por el otro, y aparece en toda su crudeza. Es decir, que paradójicamente, digamos, los preadolescentes se bañan en una especie de baño de hipersexualización y al mismo tiempo, precisamente por esto, se confrontan de manera más cruda que en otras épocas a la inexistencia de la relación sexual. Y claro, como no hay ningún tipo de simbolización de este flujo libidinal, no está mediado ni por el velo del pudor, ni por el velo del amor, ni siquiera por el velo de la palabra, porque yo no he visto muchas películas pornográficas, pero en general me aburro porque no se habla. Y yo me aburro como un chino. Entonces, claro, digo, al no estar mediado este goce por la palabra y por el amor, entonces se produce un agujero en la subjetividad cuya primera manifestación, digo, en estos chicos que se ven de repente confrontados a este mundo de los adultos, sin ningún tipo de mediación, se produce, digamos, una primera manifestación en la subjetividad, que es la angustia. Es verdad que hay chicos que dicen, yo lo he observado, no pasa nada, esto yo ya me lo sabía, pero yo creo que esta especie de indiferencia y de yo esto ya me lo sé, ya me lo conozco, este sabérselas todas ya, detrás son una defensa frente a la angustia. Y que es una angustia, digamos, con la que no saben qué hacer. En el mejor de los casos, pues van a un analista. Y en el peor, pues a lo mejor después de un fracaso sexual, sin haber tenido ningún tipo de mediación, pues hacen algún tipo de pasaje al acto. Vale. O sea que sí, que yo estoy de acuerdo en el acortamiento de la fase de latencia. El velo sí que se preserva, ya sean, hay que verlo en cada familia, ¿no? Ya sean familias, por así decirlo, clásicas, o familias monoparentales, homoparentales. Hay que ver si en ese tipo de familias nuevas cómo es la función del velo. Yo no me atrevo a decir que, por ejemplo, en las familias homoparentales el velo esté hoy en día menos presente que en las clásicas o más, no lo sé. Esto me parece que hay que verlo muy efectivamente del uno por uno. Pero es verdad que hay una tendencia a las que las familias no son inmunes a la pornografización general de la vida, ya no solo de la pornografía en el sentido estricto del sexo, sino de que el velo, por ejemplo, que separa la vida privada de la vida pública ha desaparecido. Uno sale en Telecinco y cuenta sus intimidades en las redes, no sé qué, es una pornografización general de la vida. Y esto no somos inermes a esto. Que se trata un poco de captar lo que es la subjetividad de la época, sin olvidar que, por supuesto, esto no está reunido con el número si lo puedo recordar. Entonces, en esta subjetividad de la época, me parece que puede ponerse como un punto de la subjetividad de la época la
caída del velo que preserva el misterio de la sexualidad, con los efectos que esto tiene. ¿Eso quiere decir que todos los adolescentes son iguales y que hay adolescentes que que están todo el día consumiendo pornografía? Ni hablar, pero ni hablar. ¿Quiere esto decir que los adolescentes tampoco conocen el amor? No lo creo. Yo creo que hay muchos adolescentes que conocen el amor. En relación a las inhibiciones sexuales, por supuesto, por supuesto. Yo pienso que en gran medida, bueno, me parece que hay incluso una generación que se llama la generación de los sexless, ¿no? Que ya hacen como militancia de la no relación sexual, ¿no? No tiene nada de particular que en una época de hipersexualización y de empuje superyoico al goce, no solo al goce en general, sino al goce sexual en particular, surja justamente la reacción contraria de rechazo frente a esa imposición superyoica y al goce sexual. ¿No? Es bastante coherente que haya chicos muy desmotivados y muy sexless. Me parece muy coherente. Pero insisto, es completamente cierto lo que dices de que hay chicos, cada uno es uno por uno. Lo que pasa que, bueno, aunque sea obvio decirlo, ya sabemos que es uno por uno, pero hay una especie de subjetividad en la época que me parece que sí que se puede decir que hay esta caída del velo. El asco siempre, digamos, tal y como lo concibe Lacan, surge ante la imposibilidad de simbolizar el goce sexual. Ante un goce que no se puede simbolizar, aparece la carne del otro, justamente el otro aparece como un pedazo de carne, ¿no? Cuando la lengua no es la lengua del amante, sino un trozo de carne. ¿No? Y ahí aparece el asco como reacción frente a un real imposible de ser fagocitado. Entonces, claro, no me sorprende que en una época en la que no hay velos ni misterio, ni palabras del amor y del deseo, emerja el asco de una forma quizá distinta de lo que era el asco de las señoritas de la época de la reina Victoria, pero no me parece que esté ausente.